Bueno, como segunda parte, vamos a definir ahora qué es el riesgo, porque si bien la CIPER nos habla acerca del peligro, también nos habla acerca de la evaluación del riesgo. O sea, yo identifico el peligro y ahora tengo que evaluar el riesgo, pero para poder evaluar yo un riesgo debo primero saber qué es el riesgo. Y como podemos ver acá, según la ISO 45001, el riesgo es la combinación entre la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia de un determinado evento peligroso. En pocas palabras, es la probabilidad de que el peligro se materialice, de que se haga real el peligro. ¿Cómo evalúo yo el riesgo? ¿De qué forma? Es un proceso que permite valorar el nivel de grado y la gravedad de los peligros, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que se debe adoptar. En pocas palabras, o definiendo esto, la evaluación del riesgo es el proceso por el cual yo voy a cuantificar qué tan peligroso es. Mediante una tabla, yo voy a poder sacar si es un riesgo bajo, si es un riesgo medio, si es un riesgo alto. ¿Para qué? Para que se puedan tomar las medidas de control adecuadas. Más adelante vamos a ver la jerarquización de las medidas de control, lo cual nos van a poder decir si nosotros debemos eliminar ese peligro, nosotros podemos sustituirlo, nosotros podemos brindar alguna medida administrativa, como ya sea cercarlo, poner señalépticas o dar EPPs al personal. Esas medidas vamos a ir viendo, pero las vamos a ver más adelante. Entonces, ¿dónde está el riesgo? El riesgo está relacionado implícitamente con el peligro. Hay una relación entre el riesgo y el peligro. Existen peligros físicos, químicos, biológicos, como ya hemos visto, y de igual forma vamos a encontrar esos mismos riesgos. El riesgo es, coloquialmente, es una consecuencia de lo que va a ser el peligro, ¿no? Si nosotros nos sobreexponemos a alto ruido, altas concentraciones de ruido, ¿qué me puede generar? Una hipoacusia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la matriz de peligros, riesgos asociados y consecuencias posibles. Tenemos acá, por ejemplo, unos cuantos ejemplos. Peligro, ruidos superiores a 85 decibeles. ¿Por qué nos dicen 85 decibeles? Porque según la resolución ministerial 375 del 2008, que nos habla de la norma básica de ergonomía y disergonomía, nos dan algunos límites máximos permisibles para lo que es el tema de ruido, de vibraciones, de material particulado y también una forma de cómo podemos evaluar el tema de la ergonomía en el personal, ¿no? ¿Cuáles son las metodologías para evaluar? Entonces, basados en esa resolución ministerial, nos indica que el ruido para el caso de personas que trabajan en industria solamente pueden estar expuestos a más de 85 decibeles. ¿Cuál sería el riesgo de esta sobreexposición? Más de 85 decibeles. El riesgo va a ser la sobreexposición al ruido y la consecuencia que me va a dar es la hipoacusia, inducida por el ruido. Una máquina sin protección, por ejemplo, vamos a poner el caso de una faja transportadora. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una faja transportadora sin un guardafangos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Puede haber un atrapamiento de las manos. ¿Y qué es lo que me va a causar ahí? Me puede causar una herida o hasta llegar a la amputación de ese miembro. Por eso que nosotros debemos siempre realizar las inspecciones. Otro peligro, levantar carga con la espalda doblada. Más que con la espalda doblada, por ahí podríamos poner o por ahí podríamos decir levantar carga
para hombres mayores a 25 kilogramos, basados en la resolución 375, y para mujeres superiores a 15 kilogramos. ¿Qué es esto? Esto es un sobreesfuerzo. Yo estoy sobreesforzando a cargar más de lo que debo, más de lo que se debe. ¿Y esto qué me va a generar? Si bien en la literatura nos dice que hay hernias, lumbalgias, más que una hernia, el tema de hernias médicamente, hablando ya médicamente, las hernias son un mal congénito, por lo cual no son generadas por un sobreesfuerzo de cargas, sino más que nada lo que nos genera el esfuerzo de sobrecarga es la lumbalgia. ¿Por qué? Porque ahí sí va a haber daños a lo que es la parte del lumbar o la cervix, ¿no? A las cervicales. Entonces, eso sí nos puede generar el levantar carga excesiva, ¿no? Lumbalgias, más que una hernia. A veces como medida de control, cuando las personas están expuestas a sobrecargas o a esfuerzo, a sobreesfuerzo, deciden darles lo que es el tema de fajas. No es recomendable realizar esto debido a que las fajas no son equipos de protección personal. Las fajas son equipos correctivos. Médicamente son equipos correctivos y es por ello que las fajas no están dentro o catalogadas, no están como clasificadas como equipos de protección personal. Una faja no me protege a mí de que me dé una hernia. Entonces eso debemos tener siempre presente, ¿no? Casi siempre al personal que trabaja en almacén, que por ahí trabaja realizando levantamiento de peso, siempre le suelen dar una faja. La faja no los va a proteger. Lo que te protege de un levantamiento de peso excesivo son las posturas que yo adopto al momento de levantar esta carga. Si pego bien la carga a mi pecho, si lo levanto con mis piernas, o sea, con la fuerza de mis piernas, si estoy con la espalda bien erguida. Eso es lo que me protege a mí de evitar dolores o malas posiciones o lumbalgias. El levantamiento de cargas vendría a ser un peligro ergonómico. Tenemos lo que es el piso resbaloso, que por ahí es un peligro mecánico, piso resbaloso con cera. El riesgo ahí va a ser una caída al mismo nivel y la consecuencia podría ser una contusión desde la más leve hasta la consecuencia más grande, que sería hasta llegar a una fractura, ¿no? El peligro de exposición al polvo, o el polvo en pocas palabras, el riesgo es la sobreexposición al polvo y la consecuencia sería la neumoconiosis. ¿Qué es esto? Es en pocas palabras la, la sobreconcentración de polvo en los pulmones. Acá tenemos la tabla de criterios de evaluación de la probabilidad. Indicamos o se indicó y se dijo de que el riesgo era la combinación entre la probabilidad y la severidad. Eso fue lo que se dijo. Entonces, para nosotros poder llegar a calcular el índice de riesgo o el riesgo, no cuantificar el riesgo, necesitamos el índice de probabilidad. ¿Y de qué forma hallamos el índice de probabilidad? ¿Cómo es que hallamos este índice de probabilidad? El índice de probabilidad lo podemos hallar con esta tabla de criterios. Esta tabla de criterios, como hace un momento se mencionó, es una tabla que se encuentra dentro del Decreto Supremo 023 de energía, del sector energía y minas. Es la tabla con la cual se evalúa el índice de probabilidad, o sea, qué tan probable es que se dé ese peligro. Y va a estar basado en qué? En la cantidad de personas expuestas, en los procedimientos existentes,
en la capacitación y en la exposición al riesgo. ¿Qué queremos decir con personas expuestas? Quiere decir, ¿cuántas personas son las que realizan la actividad? Por eso es que es importante, al momento yo de identificar un peligro, tener presente este dato. ¿Cuántas personas son las que realizan esa actividad? Por ejemplo, yo estoy evaluando una actividad de limpieza de fachadas. Veo que para la limpieza de fachadas se necesita 4 personas como mínimo. ¿Cuántas personas están expuestas? 4 personas. Eso es lo que yo tengo que evaluar. ¿Qué actividades? Yo cuando realizo, si bien no hay una norma que nos indique y que nos diga cuál es el formato o cuál es la estructura mínima que debe contener una matriz hiper, si bien no hay una ley que nos norma esto, si bien no existe, sí nosotros como mínimo debemos saber que para poder realizar una matriz hiper, nosotros debemos detallar las áreas o el área. Luego de detallar eso, el proceso o el subproceso, algunos a las áreas le llaman subproceso, proceso, subproceso, las actividades y el puesto de trabajo. ¿Para qué? Para que en base a eso nosotros podamos decir cuántas personas están expuestas. Voy a realizar la evaluación a la actividad de limpieza de fachadas. Muy bien. ¿Cuál es el puesto de ese trabajo? Ah, ya. Este, operario de servicios de trabajos en altura. Muy bien. ¿Cuántas personas son las que realizan la actividad? Son 4 las personas que realizan la actividad de limpieza de fachadas. Ok. Bajo esas premisas, yo voy analizando y voy viendo esta probabilidad. Luego que veo eso, tengo que verificar si existen o no existen los procedimientos. ¿Qué es esto o qué significa esto? Esos son los famosos PETs, procedimientos escritos de trabajo seguro. Tengo que verificar, tengo que solicitar al empleador si tienen o no tienen procedimientos escritos de trabajo seguro. Vamos a suponer que yo estoy evaluando y ellos me dicen que no tienen. Entonces, bajo esa premisa, yo evalúo y veo en qué índice estoy. No existen procedimientos, estoy en el índice 3. Luego tengo que ver si el personal está capacitado, cuánto de experiencia tiene este personal, cuántos años viene realizando esta actividad. Por ahí es un personal que ya tiene 20, 15, 30 años realizando esta actividad. O quizás es un personal neófito que recién está comenzando a realizar la actividad de limpieza de fachadas, que tiene a lo mucho un año. Entonces ahí yo veo qué tanta es la capacitación del personal, qué tanto conoce los peligros, qué tan consciente es de los peligros y si por ahí tiene una capacitación, un entrenamiento especial, ¿no? Por ahí una capacitación de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas de trabajos en altura. La exposición al riesgo, o sea, en pocas palabras, ¿qué tan frecuente es realizar estas actividades? ¿Qué tanto lo realizan? La limpieza de fachada lo realizas a diario, lo realizas una vez a la semana, lo realizas una vez cada 15 días, lo realizas una vez al mes, o quizás lo realizas cada 6 meses o cada año. Entonces, viendo, teniendo eso como base, es que yo voy a ver en dónde me sitúo, en qué parte del índice, si quizás lo realizo una vez al mes, estoy situado en el índice 2. Si el personal, como hace un momento vimos, la capacitación no está capacitado, nos encontramos en la última parte. Entonces, todos esos escenarios son los que yo tengo que evaluar en temas de probabilidad.
solo para lo que es el tema de la probabilidad. Luego se evalúa el índice de severidad. ¿Qué es este índice de severidad? Esto quiere decir qué tan severo va a ser si sucede ese peligro, si ese peligro se materializa. ¿Qué me va a generar? Me va a generar una lesión sin incapacidad, o sea, en pocas palabras, se cae y se chancó simplemente causándole una hinchazón pequeña. No hay incapacidad ahí. O, o es una lesión donde sí hay una incapacidad temporal que me va a generar que la persona esté incapacitada durante un par de meses o una semana o 2 semanas o 3 meses o 4 meses o 5 meses, o si la lesión es una incapacidad permanente o hasta le puede llegar a generar la muerte. Si por ahí la lesión es una lesión con incapacidad temporal, nosotros nos vemos que estamos en el índice 2. Ahora, surge la pregunta de ¿cuándo es una lesión sin incapacidad y cuándo es una lesión de incapacidad temporal? ¿A qué llamamos esto? Podemos ver en la expresión, en la segunda columna, podemos ver ahí que dice, lesión sin incapacidad nos indica aquellas que impiden la asistencia médica de primeros auxilios o descansos médicos no mayores a 24 horas. O sea, en pocas palabras, si el descanso médico es solamente por un día, es una lesión sin incapacidad. Pero si el descanso médico que se le da a esta persona es superior, es por más de 24 horas, estamos hablando ya de una incapacidad temporal. Una vez que nosotros ya tenemos evaluado estos dos índices, los multiplicamos. El resultado de esta multiplicación o el producto de esta multiplicación nos va a indicar en qué nivel de riesgo estamos. Si es un riesgo trivial, si es un riesgo tolerable, si es un riesgo moderado, si es un riesgo importante o intolerable. Podemos ver acá que un riesgo trivial o tolerable está considerado como un nivel de riesgo bajo, el moderado como moderado y el importante e intolerable está catalogado como un nivel de riesgo alto. Las acciones que nosotros debemos tomar ante estos niveles, por ejemplo, ante un nivel de riesgo alto, son acciones de manera inmediata para evitar que sucedan estos accidentes, como por ejemplo, como se indicó en un inicio, acerca para el ejemplo de limpieza de fachadas. Si no existen procedimientos, yo tengo que crearlos. Mi medida de control va a ser la elaboración de este procedimiento. Voy a elaborar este procedimiento de manera segura para que el personal sepa de qué forma debe realizar su trabajo, pero de manera segura. Entonces, vamos a decidir las medidas de control. ¿Qué medidas de control tomamos? Como hace un momento se indicó, hay una jerarquización de las medidas de control y esas son las que vemos acá. La eliminación. ¿La eliminación de qué? Del peligro. En su totalidad. La sustitución, es decir, voy a reemplazar un proceso, un sistema o proceso peligroso con uno que presente menor riesgo. Recordemos, los accidentes no se pueden eliminar, pero sí se pueden minimizar. Entonces, mediante la sustitución, nosotros tratamos de minimizar el peligro o los accidentes. Los controles de ingeniería, que son controles que me van a ayudar a minimizar la exposición de la persona, como por ejemplo, vamos a suponer un motor que genera altas concentraciones de ruido, pero no puedo sacarlo porque es parte de mi proceso productivo. No lo puedo ni eliminar ni lo puedo sustituir, tiene que ser ese motor porque no va a funcionar si yo le pongo un motor de menor potencia, no va a funcionar mi proceso. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahí? Encapsularlo acústicamente.
Eso sería un control de ingeniería. Controles administrativos, que son las señalizaciones, las advertencias, para poder reducir el peligro. Y por último, los equipos de protección personal. Esas son las últimas medidas que nosotros debemos dar. Parte de los controles administrativos son los procedimientos, los instructivos, las capacitaciones que se le da al personal. Y eso es lo que también nosotros debemos detallar en nuestro hiper. Luego de que se han seleccionado las medidas de control adecuadas para, para el proceso que nosotros estamos evaluando, se vuelve a realizar una reevaluación. Como por ejemplo, si ya se determinó un procedimiento escrito, ahora sí existen procedimientos y son suficientes. Entonces ya no va a ser un 3, sino va a ser un índice de 1. Y eso se vuelve otra vez a evaluar para ver si el nivel de riesgo ha bajado o no. Si ya está dentro de un riesgo trivial o dentro de un riesgo tolerable para que sea bajo. O quizás llega ya esta vez a uno moderado. Como última parte, nosotros vemos la implementación. O sea, se va a implementar las medidas de control que nosotros hayamos elegido, se hayan determinado. Y se tiene que volver, como se dijo, a reevaluar.